¿Qué es XML? Es un lenguaje de marcas que nos ofrece un formato para la descripción de datos estructurado, el cual conserva todas las propiedades importantes de un SGML. Es decir, XML es un metalenguaje con el cual podemos definir nuestros propios lenguajes de presentación. XML fue desarrollado por un grupo de trabajo bajo los auspicios del consorcio W3C a partir de 1986. Este fue construido en 1994 con el objetivo de desarrollar protocolos comunes para la evolución de Internet. Al comenzar el proyecto, los objetivos planteados por el grupo de desarrollo del XML fueron 10 puntos. XML debe ser directamente utilizable sobre Internet. XML debe soportar una amplia variedad de aplicaciones. XML debe ser compatible con SGML. Debe ser fácil la escritura de programas que proceden documentos XML. El número de características opcionales en XML debe ser absolutamente mínimo, idealmente 0. Los documentos XML deben ser legibles por los usuarios de este lenguaje y razonablemente claros. El diseño de XML debe ser formal, conciso y preparado rápidamente. XML debería ser simple, pero perfectamente formalizado. Los documentos XML deben ser fáciles de crear. La brevedad de las marcas XML debe ser mínima importancia. XML es un formato basado en texto, específicamente diseñado para almacenar y transmitir datos. Un documento XML se compone de elementos XML, cada uno de los cuales consta de una etiqueta de inicio, de una etiqueta de fin y de los datos comprendidos entre ambas etiquetas. Al igual que los documentos HTML, un documento XML contiene texto anotado por etiquetas. Sin embargo, a diferencia de HTML, XML admite un conjunto ilimitado de etiquetas, no para indicar el aspecto que debe tener algo, sino lo que significa. Por ejemplo, un elemento XML puede estar etiquetado como precio, número de pedido o nombre. El autor del documento es quien decide qué tipo de datos va a utilizar y qué etiquetas son las más adecuadas. Se denomina aplicación XML a cualquier lenguaje de marcado XML. En este contexto, aplicación no significa un programa que utiliza XML. Aplicación significa el uso de XML para un dominio específico. El lenguaje XML proporciona un estándar de datos que puede codificar el contenido, la semántica y el esquema de una amplia variedad de casos que van desde simples a complejos. Se pueden establecer 4 tipos de aplicaciones que impulsarán el desarrollo del XML. Aplicaciones que exijan que el cliente web medie entre 2 o más bases de datos. Aplicaciones que intentan transferir una parte significativa de la carga del proceso del servidor al cliente web. Aplicaciones que precisen que el cliente web presente diferentes versiones de los mismos datos a diferentes usuarios. Aplicaciones en las que agentes web inteligentes intentan adaptar la búsqueda de información a las necesidades de los usuarios individuales. XML puede ser utilizado para marcar lo siguiente: un documento ordinario, un registro estructurado tal como un registro de citas u órdenes de compra, un registro de datos tal como el resultado de una consulta, metacontenido acerca de un sitio web tal como un formato de definición de canal, presentaciones gráficas tales como la interfaz de usuario de una aplicación. La información de los clientes, órdenes de compra, resultados de investigación, pagos de factura, registros médicos, datos de catálogo y cualquier otra información se puede convertir a XML, permitiendo a los datos ser intercambiados en líneas fácilmente como las páginas HTML desplegando los datos. Los datos codificados en XML pueden ser transmitidos sobre la web hasta su escritorio. No es necesario retroajustar información en forma de proporcionar almacenados bases de datos o documentos de MyFriends, y debido a que es usar HTTP para transmitir documentos XML sobre la red, no se necesita cambios de función.
Se pueden establecer 7 categorías de productos XML. A continuación se describen los 3 de mayor importancia. Middleware es el software utilizado por aplicaciones centradas en datos para transferir datos entre documentos XML y base de datos. Por lo general, de peso ligero, se ejecuta en el mismo espacio de proceso como la aplicación. Se pueden clasificar los diferentes middleware en función de su escalabilidad y su tolerancia a fallos. Aquí el cliente realiza una llamada a procedimientos que están corriendo en máquinas remotas. Pueden ser síncronos o asíncronos. Este tipo de monitores middleware activan y entregan información relevante para los suscriptores. Aquí los mensajes enviados al cliente se recogen y se almacenan hasta que son solicitados, mientras el cliente continúa con otros procesos. Este tipo de middleware permite que los clientes envíen objetos y soliciten servicios en un sistema orientado a objetos. Este tipo de bases de datos usualmente relacionales son las que brindan la posibilidad de transferir datos entre documentos XML y ellas mismas. Estas bases de datos son generalmente diseñadas para almacenar y recuperar documentos basados en datos. Esto es porque los datos son transferidos desde y hacia tablas definidas por el usuario, en lugar de tablas especialmente diseñadas para modelar el documento XML. Sin embargo, muchas de estas pueden almacenar documentos basados en documentos en una sola columna. Muchas de las bases de datos pueden publicar documentos en la web. Esto implica que la línea que separa entre las bases de datos de XML Enable y los servidores de XML es confusa, pero cabe destacar que estas últimas están diseñadas primeramente para construir aplicaciones basadas en la web. Con más claridad se puede diferenciar las bases de datos XML Enable y los servidores de aplicaciones XML, los cuales no pueden recibir datos como documentos XML. Sistema de administración de contenidos. Sirven para almacenar, recuperar, integrar documentos XML. Incluye características como editores, controladores de versiones y controladores de acceso a usuarios concurrentes. Ofrecen funciones inalámbricas en el manejo de documentos, como por ejemplo controladores de versiones. La mayoría de ellos pueden publicar XML en la web por las soluciones diseñadas para administrar documentos basados en documentos. Motores de consulta. Son programas que pueden realizar consultas sobre un documento XML. Actualmente existen una gran variedad de lenguajes. Este es un lenguaje que permite recuperar información en un documento XML. Para ello define una sintaxis para establecer partes en un documento XML, permitiendo navegar a través de sus elementos y atributos, además permitiendo manipular de forma básica boolean, números y cadenas. Lenguaje que permite definir de forma rápida y compacta consultas o recorridos complejos sobre colecciones de datos XML, los cuales devuelven todos los nodos que cumplen ciertas condiciones. Es un lenguaje declarativo, es decir, independiente a la forma en que se realiza el recorrido o de donde se encuentran todos los datos.